Europa Ediciones presenta Navegando sobre el mar de olas perfumadas, escrito por Pedro Purroy Chico. ¿Qué es poesía?, escribe el poeta poniendo la pregunta en boca de su amada. Él mismo responde casi inmediatamente: poesía eres tú. Con ello, el poeta nos demuestra ya algo extraordinario, que las palabras tienen la capacidad de trascenderse a sí mismas, esto es, la capacidad de decir cosas sin necesidad de decirlas en su inmediato decir. En efecto, el poeta no responde ahí a la pregunta con palabras que pudieran dar una definición precisa al concepto de poesía, que sin duda hubiera sido lo esperado, sino que sitúa la respuesta fuera de ellas, en algo externo a ellas, directamente en su propia amada. Poesía eres tú, le dice, entendiendo con ello que no necesita las palabras para responder a la pregunta, para definir con ellas expresamente la poesía. Pero si no las necesita para definir la poesía, en cambio, como vemos, sí que las necesita y absolutamente para demostrar que no las necesita. Porque si sitúa la respuesta a la pregunta fuera de las palabras, en su amada solo puede hacerlo desde las palabras. Es por eso mismo que ocurre entonces ahí algo milagroso. Como por obra de magia, el hecho de que por un lado el poeta explícitamente haga las palabras totalmente prescindibles y en absoluto necesarias para responder directa y expresamente a la pregunta sobre el ser de la poesía, y por otro que al mismo tiempo para hacerlo las necesite absolutamente a ellas, a las palabras, en ese mismo acto, ciertamente como en un acto de magia, ellas mismas y por sí mismas se convierten en poesía. Así, las palabras que no eran necesarias para responder a la pregunta sobre la poesía, al convertirse ellas mismas en poesía, entonces la responden sin necesidad de responderla. Dicen lo que es la poesía desde hacerse ellas mismas poesía. Es por eso y solo por eso que podemos decir que se convierten ahí en un poema. Así, ahora, las últimas palabras del poema se vuelven sobre el propio poema y se las puede escuchar, referidas ahora a él, diciéndole también a él, poesía eres tú. El poeta nos muestra así una parte maravillosa y especial de la naturaleza de las palabras, su naturaleza paradójica. Las palabras demuestran ahí ser capaces de responder a una pregunta en el mismo acto de asumir que no son necesarias para responderla. Pueden decir perfectamente que es poesía sin necesidad de decirlo. Las palabras se llenan allí completa e internamente de poesía, porque paradójicamente el poeta sitúa la poesía externamente a ellas sobre su amada. Las palabras no responden ahí a la pregunta sobre el ser de la poesía, llevando a cabo una definición de ella, como efectivamente podría esperarse. No responden a la pregunta sobre el ser de la poesía con su decir material, sino convirtiéndose ellas mismas allí en ese ser, en el propio ser, digamos, inmaterial de la poesía. Y efectivamente lo demuestran paradójicamente, demuestran ser imprescindibles admitiendo ser prescindibles. Por eso, en un primer momento, permiten que el poeta, incluso a través de ellas, sitúe la poesía fuera de ellas. De esa maravillosa paradoja que es consustancial a las palabras, nace realmente la poesía. Porque efectivamente al final es en ellas, en las palabras, donde realmente se encuentra la respuesta a la pregunta. Ellas son la respuesta, ellas son poesía. Por eso podemos decir que situar la poesía sobre su amada no fue más que un medio que en un primer momento utilizó el poeta para, en lugar de tener que definir la poesía con palabras, poderla representar directamente en las propias palabras, esto es, en un poema, y haciéndolo aquí de ese maravilloso y mágico modo. Hacerlas ahí prescindibles para mostrar en ese mismo acto que eran imprescindibles. El libro que presentamos se titula Navegando sobre el mar de olas perfumadas. Ciertamente, la frase y sus palabras no tienen que ser necesariamente explicables, pero sí llegan a producir esa corriente que crea ese vínculo de naturaleza no material entre ellas y quien las lee. Pueden ser inteligibles. Pero todavía alguien puede preguntarle al autor, ¿qué quisiste decir con eso? Y es lícita la pregunta, pero no es necesaria, porque la respuesta que entraña es tautológica.
El autor diría, quise decir lo que dije, las palabras dicen ahí lo que dicen, nada más, y tanto como eso. Tanto como eso, porque ese decir que no diciendo todo lo que dice, lo dice, ciertamente representa un modo de acceder al orden de lo indecible, al de puro sentir y al del sentir puro. Otra cosa es que alguien quiera realmente interpretar las palabras, darle un sentido, ese sentido que al parecer en el lenguaje ordinario la frase no tiene. Lo que sería efectivamente lícito incluso podría ser beneficioso para el lector, pues podría, por ejemplo, ver reflejadas en esas palabras algunas de sus vicisitudes personales o las percepciones que hubieran podido derivar de ellas, y que esas palabras pudieran ahí estar actualizando, pero no sería necesario. Y no sería necesario porque ya lo vimos, si esa frase y sus palabras no tienen sentido en el mundo de lo cotidiano, el mundo ordinario para el que en un principio nació el lenguaje, pueden estar ofreciéndonos por sí mismas y por eso mismo la posibilidad de situarnos en otro mundo muy distinto. Entonces, ya no ordinario, sino por eso mismo extraordinario, tanto para el que escribe como para el que lee, un mundo extraordinario que, lógicamente, asimismo debía exigir necesariamente un lenguaje extraordinario. Einstein advirtió, para solucionar un problema no puedes utilizar el mismo pensamiento que lo ha creado. Trasladado al lenguaje, diríamos, no podemos utilizar el mismo lenguaje que nació para el mundo cotidiano, el mundo ordinario, si queremos acceder a un mundo extraordinario. Navegando sobre el mar de olas perfumadas, de Pedro Purroy Chico, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales, una publicación de Europa Ediciones.